Noches a todos, bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Les saluda Mariela Casas del equipo de Comunicaciones y Marketing de la Escuela de Gobierno. Quiero agradecer su asistencia e interés en participar en este conversatorio realizado en el marco de la convocatoria de nuestra Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado, que está próximo a iniciar en este mes. Y bueno, en este conversatorio se hablará sobre cómo gestionar las contrataciones en el marco de una emergencia. Este conversatorio estará a cargo de dos panelistas con amplia experiencias en temas de contrataciones en el sector. Una de ellas es Mariela Cifuentes, quien es docente de nuestra Diplomatura de Contrataciones. Se ha desempeñado como directora del Registro Nacional de Proveedores del OCE y es asesora en la alta dirección de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Asimismo, también participará Elisa Laca, también docente de nuestra diplomatura. Actualmente se desempeña como directora de adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Viceministerio de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Comentarles que para quienes desean realizar alguna consulta, la podrán realizar en nuestro chat grupal que se encuentra en la parte inferior de la plataforma. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a este conversatorio y le voy a dar pase a la profesora Mariela. Adelante, profesora. Gracias, Mariela. Vamos a proyectar la presentación, si me permiten un segundo. Ok. Sí, están viendo mi presentación, Mariela, ¿me confirma, por favor? Todo conforme, profesora. Gracias. Bien, estimados participantes, buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio donde vamos a aprender un poco sobre el tema de las contrataciones que se hacen en el marco de una situación de emergencia. Para tales efectos vamos un poco a explicar la parte teórica de cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para llevar a cabo una contratación directa en términos generales. Conocemos o sabemos que en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que es este marco legal que rige el tema de las compras públicas, existen diversos supuestos en los cuales el Estado puede llevar a cabo una contratación sin llevar a cabo un procedimiento de selección específico o clásico o los que conocemos. Dentro de esa posibilidad de llevar a cabo una contratación denominada contratación directa, ¿no? Porque no hay una selección de proveedores de manera amplia o diversa, sino que se restringe a la contratación con un determinado proveedor, vamos a ver que hay un procedimiento específico que nuestra normativa establece para tales efectos. Entonces, primero vamos a hacer una revisión general de este procedimiento de contratación directa para luego un poco aterrizar en el caso específico del supuesto de emergencia, que es lo que nos aboca hoy en este conversatorio. Primero, hay que recordar que este procedimiento de contratación directa es un procedimiento de selección excepcional, no competitivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los procedimientos de selección, acá no vamos a encontrar que hay una pluralidad de postores que se presenten en este procedimiento de contratación, puesto que el Estado tiene la posibilidad de solo poder contratar y de manera directa con un determinado proveedor. ¿Quién está a cargo de este procedimiento de contratación directa? Por lo general suele ser el órgano encargado de la contratación, que suele ser el aparato logístico, administrativo o de abastecimiento de una institución del Estado. Pero sin embargo, también es posible que en una determinada contratación directa se pueda elegir a determinado órgano de la entidad que se vaya a encargar de llevar a cabo esta contratación. Eso va a depender de la decisión interna que tome la entidad o en las entidades que vayan a utilizar esos mecanismos de contrataciones directas. Les decía que este procedimiento no es competitivo, que se restringe a llevar a cabo una contratación con un determinado proveedor, al cual se le dirige una invitación para que este proveedor sea el que vaya a prestar el bien o entregar o prestar el servicio, o entregar el bien, prestar el servicio o ejecutar la obra que vaya a ser materia de la contratación directa. ¿Hay bases en este procedimiento de contratación? Sí lo hay. Son bases que se van a tener que ajustar al requerimiento o a la situación de aquello que se vaya a querer contratar. ¿Cómo invito a este proveedor que va a ser finalmente con el cual voy a contratar?
la forma de comunicación que se hace a este proveedor puede ser cualquiera de los medios que puede utilizar una entidad para poder invitar a un proveedor. Puede hacerlo por correo electrónico, puede mandar una carta o un oficio, ¿no? Para poder tener la posibilidad de que este proveedor conozca del interés que tiene la entidad de contratar con él de manera directa. Cuando se lleva a cabo este tipo de procedimientos de contrataciones directas, lo que la norma permite es exceptuarse de llevar a cabo la parte selectiva o la fase selectiva de la contratación. Sin embargo, no hay que olvidar, estimados participantes, que sí hay que tomar en cuenta que se llevan a cabo las actuaciones de lo que corresponde a la etapa previa al procedimiento de la selección, que son las actuaciones preparatorias. Y también se lleva a cabo todo lo que corresponde a la etapa de la ejecución contractual. Por lo tanto, hay que recordar siempre, cuando utilices un mecanismo o un procedimiento de contratación directa, lo único que te vas a efectuar es del procedimiento de selección, o sea, de las etapas que se tienen que llevar a cabo cuando se quiere elegir a un proveedor en un procedimiento en general, ¿no? Las otras etapas, porque recuerden ustedes que son, o las otras fases en todo caso, recuerden ustedes que son 3 fases, una compra, sí se tienen que llevar a cabo la de actuaciones preparatorias y la de ejecución contractual. ¿Cuál es la formalidad entonces que se tiene que tomar en cuenta para llevar a cabo esta contratación directa? Al ser una compra donde no existe la competencia de proveedores, la decisión que se tiene que tomar para poder llevar a cabo una contratación directa es una decisión que es de gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a elegir bajo determinados supuestos la posibilidad de eximirse de un procedimiento de selección y por lo contrario llevar a cabo una compra de manera excepcional y directa con una determinada empresa o una determinada persona natural. Para tales efectos, para que se tome esta decisión y se pueda plasmar esta decisión, es importante que existan los sustentos técnicos y legales correspondientes para poder utilizar este mecanismo de contratación directa. Para tales efectos, quien va a tener que aprobar esta contratación lo va a tener que realizar bajo el sustento de estos informes que los van a emitir sus áreas técnicas, que pueden ser el órgano encargado de la contratación, por ejemplo, o las áreas legales, que son las oficinas de asesoría jurídica. Ahora, importante también tomar en cuenta que hubo un cambio a través de lo que se ha puesto allí justamente un asterisco rojo para que un poco se resalte, que es la ley 31.433, que incorporó un cambio justamente en la base legal de la contratación directa, específicamente del artículo 27 y su número 2. Antes, hemos conocido siempre que las contrataciones directas tienen que ser aprobadas por las autoridades de más alta investidura, ¿no? En el caso de una entidad, el titular de la entidad; en el caso de los gobiernos locales y regionales, conocíamos siempre que se hacían la aprobación de estas contrataciones directas a través de los acuerdos del consejo, regionales o locales, ¿no? Sin embargo, con esta modificación que se ha incorporado a través de este marco normativo, que está vigente desde el 4 de mayo de este año, o sea, es recién la vigencia de esta modificación, se permite que en el caso de las contrataciones directas también puedan ser aprobadas, ¿no?, además del titular de la entidad, con resolución ejecutiva regional, en el caso de los gobiernos regionales, y con resolución de alcaldía, en el caso de los gobiernos locales. Entonces, con esta incorporación, estamos permitiendo que ya el gobernador regional, o en el caso de los alcaldes, puedan ellos también aprobar las contrataciones directas, algo que no teníamos en el marco normativo que hemos tenido vigente hasta el 3 de mayo de este año, ¿no? Esta incorporación ahora permite que estas autoridades también puedan aprobar contrataciones directas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también esta norma lo ha señalado así, que estas contrataciones directas que van a ser aprobadas, ya sea por el gobernador regional o el alcalde, se van a encontrar sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo consejo regional o consejo municipal. Es decir, si bien es cierto, ahora tienes la posibilidad de poder aprobar este tipo de contrataciones directas, ello no va a ser óbice para que no se rinda cuentas ante los consejos respectivos de las entidades, tanto de gobiernos regionales o gobiernos locales, porque hasta antes del 4 de mayo eran estos acuerdos de consejo los que se encargaban de aprobar las contrataciones directas que necesitaban realizar tanto el gobierno regional o el gobierno local. Ahora, también hay una precisión que se mantiene en relación con el marco normativo anterior, que es que esta disposición no va a alcanzar a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. Recuerden también que también con la introducción del último marco normativo que tenemos vigente ahora,
me refiero a la ley 3225, se incorporó la posibilidad de que las contrataciones directas o algunos supuestos de contratación directa puedan ser materia de delegación en funcionarios distintos a esta autoridad de más alta investidura dentro de una institución, algo que tampoco teníamos, por ejemplo, en el marco del decreto legislativo 1017, que fue nuestro anterior marco de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces siempre pensábamos que eran las máximas autoridades, sin embargo, se introdujo que la posibilidad de que en algunos supuestos sea materia de delegación ese tipo de contrataciones directas. Ahora, una vez que se aprueba la contratación, que se emite la resolución que va a dar por aprobada la contratación directa con determinado proveedor, este documento tiene que ser materia de publicación en el SEACE, que es el mecanismo por el cual se va un poco a transparentar esa contratación directa que se va a realizar. Hay un plazo que tienen las entidades para hacerlo, que es un plazo máximo de 10 días hábiles luego de emitida esta contratación directa, ¿no? O de aprobada esta contratación directa. En el caso específico de la situación de emergencia, que es lo que nos vamos a llevar a cabo en este conversatorio, es el tema que vamos un poco a comentar, ¿no? Es uno de los supuestos que tienen, que la norma establece para el tema de llevar a cabo contrataciones directas. En este supuesto, la norma también señala que hay que tenernos a 4 situaciones por las cuales se puede llevar a cabo una contratación por situación de emergencia. ¿Cuáles son estas 4 situaciones? La primera, acontecimientos catastróficos. La segunda, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional. La tercera, situaciones que supongan grave peligro. Y la cuarta, emergencia sanitaria. Cada una de estas, nuestro marco normativo vigente, ha desarrollado a qué se refiere cada una de estas situaciones. Eso lo vamos a encontrar en el reglamento, en el artículo 100 del reglamento, en el literal B. Ahí ustedes van a poder encontrar este desarrollo, pero comentamos rápidamente a qué se refiere cada uno. En el caso de acontecimientos catastróficos, vamos a encontrar que ese supuesto de situación de emergencia se va a dar básicamente cuando sea una situación de carácter extraordinario y que sea ocasionada por la naturaleza, por ejemplo un huaico, por ejemplo un deslizamiento, ¿no? Un desborde de un río, ¿no? O también puede ser por la acción o omisión del obrar humano que genera un daño también, ¿no? Ahora, lo importante e interesante en ese tema de lo que corresponde a acontecimientos catastróficos, siempre hemos pensado que solamente, o que está vinculado al tema de un desastre natural, ¿no? Como los supuestos que les acabo de comentar. Sin embargo, sabemos que estamos todavía en una situación de la pandemia generada por el COVID-19, ¿no? El OCE, con un comunicado que sacó en el año 2020, y ateniéndose básicamente al plan que aprobó el INDECI, el SINAGER, señaló que la pandemia del COVID es un supuesto que está vinculado a un acontecimiento catastrófico. Así lo han señalado este marco normativo. Por lo tanto, las entidades que en su oportunidad tenían que llevar a cabo contrataciones de algún elemento, algún servicio, algún bien, algo que estuviera vinculado al tema de paliar esta pandemia que nos causó tanto daño a partir del 2020, y que nos viene todavía causando incluso aún todavía rezagos de esto, podían utilizar la situación de emergencia por acontecimiento catastrófico, porque así el OCE lo dio a conocer recordando un poco el marco normativo que ya teníamos aprobado, ¿no? Otra situación, otro supuesto de situación de emergencia es las situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional. Esto básicamente está vinculado cuando se lleva a cabo contrataciones que permitan o que estén dirigidas a enfrentar alguna agresión de orden interno o externo que tenga que ver con el menoscabo de la consecución de los fines del Estado. O sea, básicamente, por ejemplo, cuando hay alguna situación que afecte la seguridad a nivel de territorio, de repente el Estado necesita contratar algún bien o algún servicio que permita pues, paliar de repente algún tema de ingreso a nuestro territorio nacional, de repente de parte de otros países, si quieren contratar algún tipo de prestación, entonces podemos utilizar la situación de emergencia por este segundo supuesto. El otro supuesto es las situaciones que supongan grave peligro. Esto básicamente es cuando teniendo alguna situación que exista la posibilidad de que suceda vinculada al acontecimiento catastrófico o las situaciones que afecten la defensa y seguridad nacional, es decir, el Estado
está conociendo o toma conocimiento de que va a haber una situación que, vinculadas a las anteriores, vayan a generar ese peligro de que pueda haber una inundación, de que pueda haber alguna ingreso al territorio indebida, por ejemplo, donde el Estado sabe que va a poder suceder, que hay una posibilidad, ¿no? Que existe esa posibilidad. Entonces, no voy a esperar que suceda para que recién luego de ello opte por la situación, contratar por situación de emergencia o opte por contratar de manera directa por situación de emergencia. No voy a esperar eso. Cuando compruebo que tengo una situación debidamente sustentada, comprobada, y que va a suceder algo de esto, yo también puedo optar por llevar a cabo una contratación por situación de emergencia utilizando este tercer supuesto, que es una situación que suponga grave peligro ante la ocurrencia de estas situaciones anteriores. Y la cuarta, o el cuarto supuesto, es cuando se trate de emergencia sanitaria. Básicamente, para poder optar por este cuarto supuesto, o esta cuarta situación, tiene que ser una emergencia que haya sido declarada por el ente rector. En este caso, el ente rector del Sistema Nacional de Salud es el Ministerio de Salud, ¿no? Ellos tienen pues sus marcos normativos establecidos para que se puedan llevar a cabo la declaratoria de emergencia o la declaratoria de una emergencia sanitaria que permita con ello que el Estado pueda llevar a cabo contrataciones vinculadas con el supuesto de situación de emergencia. Ahí también les he puesto el comunicado, que es el 11-2020, en el cual les mencionaba hace un momento que el COVID podía ser materia de contratación por situación de emergencia a través del supuesto de acontecimiento catastrófico. ¿Cómo llevo a cabo entonces esta contratación, ¿no? ¿Qué acciones comienzo a realizar para poder llevar a cabo una contratación por situación de emergencia? Primero, lo que una entidad tiene que determinar es justamente la existencia de esta necesidad, ¿no? Que requiere ser atendida de manera inmediata. Veo que sucede una situación emergente y necesito contratar. No puedo llevar a cabo el procedimiento de selección porque en el mejor de los casos me puedo demorar 30 días, o 22 días, o 30 días hábiles, por ejemplo, que implicaría un tiempo excesivo ante una situación emergente que requiere ser atendida ya, ¿no? O por lo menos en el menor tiempo posible. Entonces, una vez que he determinado esta necesidad que se tiene que atender de manera urgente, o de manera inmediata, vamos a llamarlo así, tal en los términos de la norma, se formula este requerimiento que va a poder paliar esta necesidad. Obviamente, este requerimiento, esta necesidad tiene que ser pues, formulada de manera conjunta entre el área que va a fungir como área usuaria en la entidad y el área de contrataciones o el área logística o el órgano encargado de la contratación para que la contratación fluya de manera tal que se puedan atender de manera inmediata esta necesidad o este requerimiento. Ahora, nuestra norma ha sido también bastante específica señalar que se contrata lo estrictamente necesario. Esto es, o ¿qué implica esto? Implica que se lleva a cabo la contratación de aquello que la entidad está necesitando para paliar esa situación emergente que está surgiendo con motivo de esta situación que se está dando en ese momento, ¿no? Si yo espero contratar todo lo que necesito de repente para todo el año, de repente podía haber estado programado el procedimiento de la contratación, pero ante la situación tengo que adelantar y llevar a cabo a través de esta situación de emergencia, lo que hago es contratar lo que necesito para paliar la situación, ¿no? Ahora, también puede pasar que eso estrictamente necesario sea lo único que necesito y que ya no requiero más, y por lo tanto ya no deberé contratar a través de un procedimiento de selección de repente regular algo adicional o algo más en torno a ese requerimiento que se está dando. Entonces, esa cuantía, vamos a llamarlo así, o esa cuantificación de lo que se requiere contratar para el requerimiento, tiene que ser establecido o señalado en estos informes técnicos y legales que se van a evaluar o elaborar para poder llevar a cabo la contratación directa por ese tipo de supuestos de contratación. Ahora, una vez que tengo el requerimiento, ya es determinado, saneado, tengo que contratar a un proveedor, ¿no? Para que lleve a cabo esa satisfacción de la necesidad que se está surgiendo por parte de la entidad. Para efectos de elegir este proveedor, además de verificar que pueda cumplir con el requerimiento que se está determinando, se tiene que verificar que el proveedor no se encuentre impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, ¿no? Y de preferencia que cuente con el RNP. Pero si no cuenta con el RNP, eso no va a ser ninguna dificultad ni ningún óbice para que se pueda contratar con él, ¿no? Lo que sí tiene que verificarse es que no se encuentre impedido ni inhabilitado, porque si fuese el caso, eso va a dificultar, por ejemplo, luego los pagos que se le tienen que hacer al proveedor, ¿no? Porque si está impedido, va a estar pues, imposibilitado de poder ejecutar ningún tipo de prestación a favor del Estado.
En el caso de la situación de emergencia, a diferencia de los otros supuestos de contratación directa, es posible, y es el único supuesto en el cual se regulariza la compra. ¿Qué quiere decir? Formulo mi requerimiento, contrato, elijo al proveedor y contrato con él, o sea, me tiene que ejecutar la prestación, y luego pasaré a regularizar toda aquella documentación que es necesaria para llevar a cabo una contratación directa en un supuesto regular, vamos a llamarlo así. Esto es, en este caso, le pido al proveedor, entrégame el bien, préstame el servicio, o ejecútame la obra que estoy requiriendo, y ya luego pasaré a regularizar una serie de documentación que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué regularizo? Lo que voy a regularizar, básicamente, es las actividades de las actuaciones preparatorias, por ejemplo, o también las actividades que tienen que ver con la parte de la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a regularizar la inclusión de esta contratación directa en el plan anual de contrataciones. Al surgir, por ejemplo, una situación de emergencia por algo que no está planificado, algo que no está programado, que yo no sabía que iba a necesitar ese bien, o que no iba a necesitar ese servicio, o la ejecución de esa obra de repente, ¿no? Obviamente no podía planificar ni programar en el plan anual. Recuerden ustedes que en el plan anual se incorporan todas aquellas contrataciones que se necesita ejecutar por parte de una entidad durante un determinado año. Pero si surge una situación de emergencia que no está planificada, entonces en la regularización requiero incluir esa contratación directa en el plan anual de contratación. Entonces, es una de las primeras actividades, una de las primeras acciones administrativas que se llevan a cabo cuando se regulariza una situación de emergencia. Luego, también como parte de la situación de emergencia, tendré que regularizar todo aquello que corresponda a la elaboración del expediente de contratación. En el expediente de contratación que vamos a encontrar, allí tenemos, por ejemplo, regularizar el estudio de mercado, que seguramente será aquel estudio que se tuvo que elaborar para poder elegir ese proveedor, ¿no? Porque recuerden ustedes que para elegir este proveedor con el cual yo quiera contratar y que me pueda atender en la situación de emergencia, yo he tenido que buscar en el mercado, es decir, entre mis proveedores, quién es el que está en condiciones de poder atenderme esta necesidad. Entonces he tenido que comparar, las, lo que un proveedor 1, un proveedor 2 o quizás un proveedor 3 me podrían haber entregado en relación con ese requerimiento que yo estoy formulando. Entonces, ese estudio de mercado tendrá que estar en ese expediente de contratación. ¿Qué más tendré que incorporar en ese expediente de contratación? Toda aquella condición o exigencia que requiere haber cumplido este requerimiento que surge con esta necesidad de esta situación de emergencia, y todo aquel documento administrativo que se necesite para poder llevar a cabo la aprobación de este expediente de contratación, ¿no? Entonces, toda esa información tendrá que ser materia de regularización por parte del el área correspondiente a cargo de esa contratación por situación de emergencia. Entre otras cosas, por ejemplo, tendrán que elaborarse allí también los informes técnicos y legales. Muchas veces se contrata y se cuenta con la anuencia, vamos a decir, o con la aprobación de las áreas correspondientes, pero no existen los informes técnicos y legales que van a respaldar este tipo de adopción de esta gestión de contratación directa, ¿no? Entonces también tendrá que ser materia de regularización esos informes técnicos y legales para que obren como parte de este expediente de contratación. También, por ejemplo, se regulariza los documentos que son las resoluciones o los acuerdos, en caso corresponda, que han aprobado la contratación directa. Eso va a ser el último documento que va a ser materia de regularización, porque obviamente para que el autorizado para aprobar la contratación directa o para emitir el acto que aprueba la contratación directa tendrá que contar pues con esa información tanto del expediente de contratación, tanto de los informes técnicos y legales que forman parte de la adopción de esta situación de llevar a cabo una compra directa o una contratación directa por este tipo de supuestos de emergencia, ¿no? Además, todo esto formará parte pues, de las actuaciones previas a la contratación en un procedimiento de contratación regular, ¿no? Pero además, en la parte de la ejecución contractual, también tendrá que regularizarse lo que es el contrato y todo lo que corresponde a los requisitos que se necesitan presentar para poder formalizar ese contrato, ¿no?
presentarse pues la documentación correspondiente que se le exige a los proveedores para presentarse a un procedimiento de contratación regular. Entre otras cosas, pues los documentos de la empresa, la información que tiene que presentar, las garantías que tienen que ser presentadas, ¿no? Para efectos de que se lleve a cabo pues la gestión administrativa de la regularización de la contratación por emergencia, ¿no? Entonces, toda esa documentación en materia de regularización es post de la contratación, es decir, ya contraté, o sea, es decir, ya me entregaron el bien, ya me prestaron el servicio, o ya me ejecutaron quizás la obra, ¿no? Entonces, de manera posterior, yo tengo que comenzar a armar toda esa documentación administrativa que en un procedimiento regular, repito, existe previo a la contratación, ¿no? Entonces, esto formará parte de las actividades, de las actuaciones administrativas o de los actos administrativos que tienen que ser emitidas por las entidades para regularizar pues, la situación de emergencia o la contratación directa por situación de emergencia. Finalmente, ¿qué debemos recordar o qué debemos tomar en cuenta al momento de llevar a cabo una contratación por situación de emergencia? Primero, recordar que se puede contratar de manera directa por ese supuesto de contratación tanto bienes, servicios y obras. Entonces, las entidades tienen una amplia gama de posibilidades de objetos contractuales en torno a este tipo de contrataciones directas. La facultad que se tiene para que se contrate de manera directa a través de la contratación directa, y luego voy a regularizar todos los requisitos administrativos o toda la documentación correspondiente que tendría que haberse tomado en cuenta antes de llevar a cabo una contratación, pero que en ese supuesto me lo va a, de alguna manera, a postergar de manera ex post, ¿no? Solamente se utiliza ese tipo de supuestos para remediar el evento producido, para prevenir eventos catastróficos o para satisfacer necesidades sobrevenidas. Ahora vamos a ver, cuando veamos con la siguiente expositora, cuáles son algunos de los ejemplos que se van a tomar en cuenta para, de alguna manera, ejemplificar, para la redundancia, estas situaciones de emergencia o cómo se ven en la práctica algunos supuestos de situaciones de emergencia. ¿Qué pasa, estimados participantes, cuando una entidad lleva a cabo una contratación directa por situación de emergencia, como les comentaba al inicio, y se formula el requerimiento y se contrata lo que tendría que haber sido contratado, pero se conoce luego o se determina que ya no es necesario contratar ningún otro requerimiento adicional, y que ya no se requiere contratar alguna prestación adicional o en torno a aquella contratación que se hizo inicialmente por la situación de emergencia. Si ya no se requiere contratar, ya no existe la posibilidad de que vuelva yo a llevar a cabo ningún otro tipo de aprobación de contratación directa. Pero ¿qué pasa cuando, por el contrario, sí hay una necesidad de seguir contratando más prestaciones de un determinado servicio, o más bienes, o más ejecución de una obra, vinculados a aquella contratación directa que se hizo por situación de emergencia? Si la situación emergente o la situación inmediata por la cual se tomó esta decisión ya no existe, ya no se puede contratar a través de una situación de emergencia, tendrá que llevarse a cabo el procedimiento de selección que corresponda, según pues la cuantía o el objeto contractual que se determine en función a esta nueva necesidad o a esta necesidad que puede ser subsecuente a la primigenia, pero que ya no cumple con ser una situación de emergencia, o sea, no es algo inmediato, no es algo que tenga que tomar una decisión urgente y rápida para poder paliar esta situación que ha surgido pues, como parte de estos acontecimientos o otros supuestos que comentamos hace unos minutos. ¿Cuál es el plazo que se tiene para poder regularizar la documentación o esta parte administrativa que yo les comentaba hace un momento, que es materia de regularización por parte de las entidades? Este plazo es un plazo que también he puesto en rojito porque ha sido un plazo que ha sido cambiado. Hemos conocido que el plazo anteriormente era de 10 días hábiles, en el cual las entidades llevaban a cabo pues, todo este tipo de actividades para regularizar. Sin embargo, ahora tenemos que son 20 días, con lo cual se da la oportunidad de que las entidades tengan más plazo para que puedan llevar a cabo todo este tipo de actuaciones administrativas para regularizar la contratación por situación de emergencia. Ahora, este plazo es un plazo que lo tenemos al nivel del marco de la ley de contrataciones. Sin embargo, y justo con motivo de la pandemia,
surgieron una serie de entidades que estaban autorizadas y a las cuales incluso les delegó la posibilidad de llevar a cabo diversas contrataciones a favor, por ejemplo, del Ministerio de Salud, para que pudiera pues, colaborar o coadyuvar con esta entidad para poder comprar o adquirir determinados equipos que básicamente estaban vinculados con equipamiento médico para afrontar pues, la situación de la pandemia del COVID-19. Entonces, muchas de estas entidades se les autorizó a contratar por situación de emergencia, porque obviamente era lo más rápido que se tenía para poder llevar a cabo las contrataciones de manera rápida, urgente e inmediato, como era pues, la situación que se estaba generando, sobre todo a partir del momento que se decretó pues, la situación de la pandemia, ¿no? En el Perú. Estas entidades, por ejemplo, han tenido diversos o tienen diversos plazos para efectos de llevar a cabo las regularizaciones de las compras por situación de emergencia. Algunas, por ejemplo, tienen 30 días, otras tienen hasta 45 días, dependiendo de la entidad y de repente dependiendo de la norma que les autorizó a llevar a cabo este tipo de contrataciones por este supuesto de emergencia y el plazo que se les ha dado para que puedan regularizar. En nuestro caso, de la ley de contratación, nuestro plazo es de 20 días hábiles. Entonces, cualquier entidad que tenga la posibilidad de llevar a cabo una contratación directa por situación de emergencia, tendrá que utilizar este plazo para regularizar todo esto, documentación administrativa que tiene que emitirse para poder llevar a cabo la aprobación de la contratación directa. Ahora, ¿cómo se cuenta este plazo? Entonces acá es importante precisar lo siguiente. Si estamos ante un bien, la contratación de un bien, estos 20 días se van a contar desde que se efectúa la entrega del bien. O en el caso de los suministros, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de que hayan entregas parciales, de repente mes a mes, de repente dependiendo de cómo se haya establecido el cronograma de entregas de este tipo de contrataciones, este plazo de 20 días se contará a partir de la primera entrega en el caso de los suministros. O desde la instalación y puesta en funcionamiento en el caso de los bienes bajo la modalidad de llave en mano. Recuerden ustedes que la modalidad de llave en mano, la posibilidad de que el Estado compre, por ejemplo, un bien, requiriendo que no solamente se entregue el bien, sino también que se ponga en funcionamiento, que se instale y que se ponga en funcionamiento. Entonces, acá, si hubiera la posibilidad de utilizar este mecanismo de contratación, o esta modalidad de llave en mano, el plazo de estos 20 días se van a contar desde que se instale y se ponga en funcionamiento este equipo o este bien que ha sido en materia de contratación. Por ejemplo, esto va a aplicar mucho, o podría estar aplicando, o aplicado en todo caso, en la compra de equipos médicos, de equipamiento médico, donde se requería comprar el equipamiento médico, por ejemplo, para un hospital, o para poder implementar un hospital temporal, que son muchas de las actividades que se llevaron a cabo con motivo de la pandemia. Y este plazo se contaba o se cuenta desde lo que se instala ya pues ese equipamiento para su uso, ¿no? Ahí se cuentan los 20 días para regularizar. Y finalmente, en el caso de lo que son servicios, se va a contar estos 20 días desde que se inicia la prestación, o desde la actividad de cuando ya se empieza a llevar a cabo este primer día de la prestación, o en el caso de las obras, también desde que se inicia la ejecución de las obras. Y recuerden que para el caso de las obras hay una serie de consideraciones que se toman en cuenta para poder dar inicio a una obra. No es solamente con el tema de llevar a cabo la primera actividad física de una obra, sino que allí cumplir con una serie de requisitos para que se dé por iniciada la obra, y a partir de allí se cumplirán pues estos 20 días para que se pueda llevar a cabo la regularización. Importante, estimados participantes, en torno al tema de la fecha o del plazo para poder regularizar. Y esto es porque en la práctica he evidenciado que se dan este tipo de situaciones. Siempre tiene que haber un documento de fecha cierta que deje en cuenta o que dé cuenta de cuándo se entregó el bien, cuándo se inició el primer suministro, cuándo se instaló el servicio, cuándo se dio el inicio de la ejecución de la obra. ¿Para qué? Para que las áreas de contrataciones, que son las que se encargan por lo general de llevar a cabo las regularizaciones de tipo de compras, puedan saber exactamente a partir de cuándo inicia este plazo de los 20 días para llevar a cabo la regularización, porque este plazo de 20 días va a implicar que en el día 20, en el último día de estos 20, sea el plazo máximo para que una entidad, por ejemplo, publique en el SEACE la resolución que aprueba la contratación directa por situación de emergencia, para efectos de, previo a ello, tener pues toda la documentación para que se pueda
llevar a cabo esta aprobación, ¿no? Si no se cumple con ese tipo de plazos, puede ser en materia de una acción de supervisión que puede iniciarles el OCE y puede pues, determinar algún tipo de responsabilidad si no se ha cumplido pues, con los plazos previstos por la norma para llevar a cabo este tipo de regularizaciones en el caso de las situaciones de emergencia por contrataciones directas por situaciones de emergencia. Bien, estimados alumnos, solamente para finalizar, recordar que la situación de emergencia nuevamente es una forma de contratar de manera excepcional. Como parte de los supuestos de contratación directa, se utiliza este mecanismo cuando surge pues, esta necesidad que tiene que ser atendida de manera inmediata. Entonces, por ende, se contrata y luego se llevará a cabo la regularización conforme a lo que acabamos de comentar. Gracias por haberme escuchado y veremos algunas de sus preguntas al final del discurso, del conversatorio que se está llevando a cabo. Por ese contexto tan interesante. Yo voy a pasar a proyectar unas diapositivas que me van a ayudar un poquito con los casos que yo quiero presentar, ¿sí? Son bastante breves, de hecho más de estos casos son los que van a poder ver en la diplomatura, ¿sí? Veo preguntas muy interesantes también en el chat. Al final de mi exposición práctica ya vamos a poder responderlas con un poco más de detalle, ¿no? Bueno, yo quería comentarles ya habiendo considerado o habiendo conocido lo que nos ha comentado Mariela en su exposición, ¿no? Ya sabemos un poquito el marco legal, ¿sí? Pero hay algunos casos específicos que hemos visto. Yo desde la supervisión, ¿no? Yo solía ser supervisora, incluso de exoneraciones, ¿no? Y lo que ahora es contratación directa, y hay algunos casos que yo recuerdo, de alguna forma anecdótica, no voy a poder mencionarles quiénes son los actores de los casos, pero al menos les puedo comentar lo que hemos visto y más o menos cómo se supervisó en su momento, qué repercusiones hubieron, ¿no? Para que ustedes de repente puedan tener en cuenta esto al momento en el que gestionen sus contrataciones directas. Por ejemplo, ¿no? Es muy usual necesitar tener maquinaria, ¿no? Para el tema de las lluvias, ¿no? Para descolmatar los ríos, etcétera, ¿no? Prevenir estos efectos de las lluvias, especialmente, ¿no es cierto?, en el periodo de diciembre a marzo, que es cuando tenemos recurrentemente el fenómeno del Niño, ¿no? Y algunas veces vamos a tener de repente este fenómeno más fuerte que otras, por lo tanto podemos de repente no prever comprar toda la maquinaria necesaria o hacernos de todas las herramientas necesarias para poder contrarrestar estos efectos, ¿no? que produce la naturaleza, ¿no? Como bien lo ha señalado Mariela, cuando tenemos algunos efectos de la naturaleza que pueden generar algún riesgo, ¿no es cierto?, en la población, en la entidad, es posible utilizar la contratación directa, ¿sí? Ahí estaríamos aplicando el supuesto, ¿no es cierto?, por acontecimiento catastrófico, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos visto en un caso práctico, ¿no? En un caso de la vida real? Que alguna entidad dice, ok, estoy entrando, ¿no es cierto?, en esta etapa en diciembre, vemos que viene con fuerza este fenómeno, entonces voy a comprar maquinaria necesaria para prevenir los efectos de esta temporada. Sin embargo, de acuerdo al mercado, se puede advertir que esta maquinaria solo va a poder llegar, ¿no es cierto?, en 3 meses, es decir, en marzo. Ustedes lo pueden ver aquí dentro de la diapositiva que yo les he proyectado de forma general, ¿no? En marzo. Ahora, tenemos que la época de lluvia es justo de diciembre a marzo. Si la maquinaria me llega en marzo, ¿yo estaré atendiendo la emergencia? Definitivamente no, ¿no? Entonces, esta entidad, en el caso que yo vi, en efecto, adquirió la maquinaria, ¿sí? Recién la recibió en marzo, obviamente hubo la inundación, ¿sí? Y no se cumplió con el objetivo de esta compra. Por lo tanto, el mecanismo no fue bien utilizado. ¿Qué hubiera sido mejor, no es cierto? ¿Qué decisión hubiera sido mejor en este caso? De repente, alquilar la maquinaria, ¿sí? Alquilarla porque ya en el mercado local existe, no necesito importarla, ¿es cierto?, para hacerme de la maquinaria. Entonces la alquilo y atiendo de forma inmediata, ¿sí?, este fenómeno o las causas que están provocando
algún daño dentro del territorio o dentro de la entidad en la que me encuentro, ¿sí? Entonces ese es el primer caso y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando se va a utilizar este supuesto de contratación de emergencias, tiene que ser para atacar en el momento y de forma inmediata esto que genera la emergencia, ¿no? Yo no podría esperar mucho tiempo, específicamente, ya luego de que se generan los daños, ¿no? Para recién adquirir aquello que he planteado como solución para afrontar la emergencia, ¿sí? Este sería el primer caso. En el segundo caso, tenemos una entidad, ¿no es cierto?, que desaloja a los comerciantes de determinada zona. Dice, aquí no es una zona comercial, no pueden vender sus productos en esta zona, entonces, en efecto, puede haber un riesgo de reocupación, y como de repente es una zona comercial, y era en su momento una zona comercial bastante concurrida e importante, puede haber un riesgo nuevamente de reocupación, pero con disturbios sociales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, considerando este contexto normativo que nos ha dado Mariela, podríamos estar ante una situación que afecte la defensa o seguridad nacional específicamente por los disturbios que se ocasionarían, ¿no? Entonces, ¿podría utilizar la causal de contratación directa? Sí. Pero ¿qué sucedió en este caso específico? Que se utilizó para contratar una obra con un plazo de ejecución, que la verdad no lo recuerdo muy bien, pero era de aproximadamente 2 años, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar a que se mitigue el riesgo de reocupación. En efecto, no, porque una obra toma su tiempo en ejecutarse. Es más, lo que sucedió en la práctica es que hubieron los disturbios y lo que hicieron finalmente fue retrasar la obra, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que si bien es complicado considerar que una obra pueda ser materia de una contratación directa por lo largo, usualmente del tiempo que toma ejecutarla, ¿no es cierto? Hay algunos casos, y por eso la norma no lo restringe, no prohíbe que se realicen obras o que se contraten obras, ¿no es cierto?, bajo esta causal. Pero deben ser obras usualmente cortas, ¿no es cierto?, específicas, que ayuden nuevamente a superar, ¿no es cierto?, ese hecho o esa causal de emergencia que se ha dado, ¿no? No podríamos decir, bueno, voy a construir un colegio porque en efecto estamos en emergencia, ya que la educación, ¿no es cierto?, está carente de infraestructura, no tenemos, por eso contrato todo a través de contrataciones directas. Eso no es una posibilidad bajo este supuesto, ¿sí? Recordemos, como bien lo señalaba Mariela, que en efecto para poder yo invocar estas causales, ¿no?, tiene que haber inmediatez, tengo que solucionar de forma rápida, ¿no es cierto?, célere el problema. Y finalmente, si es que la solución se va a alargar en el tiempo, lo que haré será tomar medidas, es decir, para paliar la situación mientras se convoca el procedimiento de selección que me va a permitir tener la solución definitiva, ¿sí? Pero no podría yo, como gestor en una entidad, ¿no es cierto?, como operador, disponer la contratación total, ¿no es cierto?, de una solución que va a tener un tiempo muy largo, ¿no es cierto?, de ejecución, que no va a representar realmente una solución inmediata, ¿no es cierto?, o que va a paliar de alguna forma ese problema que ha surgido y que configura como una emergencia, ¿sí? Y finalmente tenemos algún tema que también ha hablado muy bien Mariela, que es sobre la regularización, ¿sí? Definitivamente en el caso de contrataciones directas tenemos muchos documentos que regularizar, ¿no es cierto? Desde las actuaciones preparatorias, ¿no es cierto?, hasta la ejecución contractual, ¿no? La selección no se regulariza porque no existe, es lo único que no hay, bien lo ha señalado Mariela, pero sí voy a tener que elaborar, ¿no es cierto?, mi informe de integración de mercado. Eso no quiere decir que antes, obviamente, de elegir al proveedor, yo no haya investigado, pero mi investigación ha sido tan rápida que no me ha permitido, ¿no es cierto?, consignar en un documento de la entidad ese análisis de mercado que corresponde,
¿sí? Tampoco he obtenido la certificación presupuestal, solamente he visto cuánto puedo tener para gastar de repente, pero no he hecho las gestiones internas para conseguir todo eso que usualmente, ¿no es cierto?, en un procedimiento regular sí lo haría, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esto puede ocasionar, ¿no es cierto?, demoras, ¿sí? Demoras, y es por eso, ¿no es cierto?, que en uno de los últimos cambios normativos se ha ampliado de 10 a 20 días hábiles en supuestos regulares, ¿no es cierto?, la regularización de esta documentación, ¿sí? Además, dependiendo del tipo de entidad en la que yo esté, tengo que pedir la autorización, imagínense, en un ministerio del ministro, o si antes también de la última modificación de la norma, de repente del consejo regional, ¿no es cierto?, o local, lo cual implicaba también bastante tiempo en la tramitología, ¿sí? Y lo que hemos visto en algunos casos es que se superaban esos 10 días, ¿sí?, que existían en la norma originalmente para regularizar. Con lo cual, lo que hacían las entidades es decir, yo ya no regularizo porque pasé los 10 días que establece la norma, ¿sí? Y eso en realidad no es correcto, porque si bien en efecto debe cumplirse ese plazo, sea el de 10 días que estaba antes o hoy los 20 días que establece y se ha establecido con la modificatoria, ¿sí? El que se supere ese plazo por algún tema de gestión interna no es óbice para no autorizar o aprobar la contratación directa, ¿no? No regularizar todo el proceso de contratación, porque el no hacerlo puede generar otro tipo de problemas dentro de la entidad, ¿sí? Igual la entidad habrá recibido la prestación, ¿sí? En efecto, de alguna forma el proveedor va a necesitar cobrar, ¿no es cierto?, esa prestación que ha realizado, y ya no lo hará de repente en la vía administrativa, será en la vía judicial, y las responsabilidades son mayores, ¿no? En efecto, ¿puede regularizarse luego del plazo establecido en la norma? Puede. El tema es, y obviamente, que siempre van a haber responsabilidades o se tendrá que hacer el respectivo deslinde de responsabilidades para determinar qué es lo que sucedió, ¿no? Pero siempre tenemos, dentro de la diplomatura, esta es una pregunta bastante recurrente, ¿no? ¿Es posible regularizar dentro o fuera del plazo? Sí es posible. Sin embargo, obviamente no es lo recomendable porque igual estamos inobservando una disposición normativa, ¿no? Entonces, esos son casos recurrentes que les comento de forma general y veo que dentro del chat hay bastantes preguntas interesantes que podemos pasar a responder, si te parece, Mariela. Sí, sí. A ver, empiezo yo, Elisa. Una pregunta que también he visto que es bastante recurrente y creo que ahí es importante tomar en cuenta los cambios normativos que se dan en la ley de contrataciones y tanto en el reglamento. Veo que preguntan bastante sobre el tema dónde está la base legal o la norma de los 20 días para regularizar. Esto justamente mientras conversabas o explicabas tus casos, veía que buscaba la norma para explicarles a todos que este cambio que era de 10 y que ahora es 20 días está en una modificación normativa que justo también lo comentaba Elisa, que salió el año pasado, y les voy a decir cuál es la norma para que tomen nota aquellos que han estado recurrentemente preguntando dónde están los 20 días. Eso está en el Decreto Supremo 162-2021-EF, que es la norma que ha modificado el reglamento de la ley de contrataciones, de la ley 3225, se ve publicado en el peruano para que también lo puedan ubicar el 26 de junio del 2021. Importante, señores, siempre tomar en cuenta las diversas modificaciones que se dan para poder utilizar el marco normativo vigente y pues no tener equívocos y posiblemente tener observaciones o de repente alguna medida de control que justamente sea porque me equivoqué en la contabilización de plazos o no tomé en cuenta la modificación que es aplicable al caso en concreto, ¿no? Entonces, es una de las primeras preguntas recurrentes. Te cedo el paso, Elisa, para poder luego responder una pregunta más. Gracias, Mariela. Yo veo, bueno, ya por orden veo que preguntan si la formulación del requerimiento es parte de la regularización. En efecto, para realizar una contratación del tipo que fuere, siguiendo el procedimiento que sea, necesitamos tener un requerimiento porque es el punto de partida para saber lo que voy a contratar,
¿no? Igual en contrataciones directas, ¿no? No podríamos no tener el requerimiento. Ahora, lo que no existe es una formalidad para tener el requerimiento en estos contextos. Estamos en una situación de emergencia, por lo tanto, quien tiene la competencia dentro de la entidad podrá mandar un correo electrónico, un memorando inmediato, una llamada telefónica, etcétera. Eso no está regulado. Lo que sí va a poder regularizarse en todo caso son los documentos que puedan sustentar esa necesidad, que puedan finalmente terminar de formalizar el requerimiento, pero sí tiene que haber, obviamente, un requerimiento que active, ¿no?, sin formalidad específica, esa contratación. Mariela, por favor. Sí, claro, y un poco resumiendo algunas de las varias preguntas que estaba justo apreciando. Una de ellas, por ejemplo, y creo que también tú algo ya lo comentaste, Elisa, pero vale la pena recalcarlo, es el tema de, ¿debo esperar los 20 días para regularizar? No, no necesariamente. Tu entidad puedes llevar a cabo tu regularización antes de los 20 días. De repente tú el primero de los 20 días estás listo para regularizar, no hay ningún problema. Lo haces, regularizas y publicas y registras y elaboras toda la documentación que haya sido necesaria como parte de la regularización, sin esperar necesariamente los 20. Los 20 es un plazo máximo. O sea, aquella entidad que de repente tiene muchas contrataciones directas por esta situación de emergencia o por de repente por algunas otras, tendrá que esperar pues los 20 porque justamente va llevando a cabo cada día una regularización distinta. Por ejemplo, en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que es algo que yo he vivido, que he visto cuando estuve en esta entidad, como se tuvo el encargo por el tema de la pandemia de ejecutar compras a favor del Ministerio de Salud, se llevó a cabo unas compras de cientos de compras, por llamarlo de alguna manera, y se regularizaba todos los días salía una contratación directa, por lo tanto, el órgano encargado no podía hacerlo, muchas veces no llegaba, o llegaba al máximo siempre, el día 19, el 20, siempre trabajaba sobre la base de los máximos, porque por la cantidad de regularizaciones que tenía que hacer, no tenía la posibilidad de poder hacerlo antes, pero si las entidades lo pueden hacer antes, correcto, háganlo, es mejor para evitar luego tener que correr, entre comillas, con los plazos, ¿no? Sí, en efecto es una muy buena recomendación. Y otra pregunta que veo que me parece muy, muy buena en el chat es sobre la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Si en situación de emergencia es necesario regularizarla. Muy buena tu pregunta, porque realmente la garantía de fiel cumplimiento lo que sirve es para asegurar que la prestación se va a ejecutar. Y cuando estamos en una contratación directa por emergencia, en realidad la prestación se da antes incluso de aprobar la contratación, ¿sí? Entonces, si es que ya se realizó la contratación, no tendría mucho sentido, ya se ejecutó la prestación, no tendría mucho sentido regularizar la garantía de cumplimiento, y es algo que sí he visto que muchas entidades piden, ¿no? Y se ciñen a la letra y dicen definitivamente, no, igual precisamente de garantía, ya la prestación se ejecutó, no hay nada que garantizar, pero igual necesito tu garantía. Eso no tiene sentido. Y es más, creo que ya hay opiniones, del OCE que también avalan esa posición, porque nuevamente se pierde el sentido de la garantía, ¿sí? Y lo que estás haciendo finalmente es generar cargas innecesarias, ¿no es cierto?, al contratista, y también cargas administrativas a la entidad, ¿no? Correcto, Eli. Y solamente para terminar este chat de preguntas, algo que también he visto que estaban un poco preguntando, o comentando más que preguntando, es, por ejemplo, un alumno o una persona, un participante dijo algo de los friajes, ¿no? Que todos los años tenemos friajes, o todos los años suceden algún evento que sabemos que van a producirse por el tema de la naturaleza, y no hay que esperar pues a utilizar estos mecanismos de contrataciones directas que, como yo les mencionaba, son situaciones excepcionales. Por lo tanto, si yo tengo la posibilidad de programar o planificar una contratación, no utilizando ningún mecanismo de contratación directa, sino más bien un procedimiento clásico, regular, no tengo que utilizar este mecanismo necesariamente. Esto es algo excepcional, algo que surge de manera emergente, ¿no? O de manera no planificada, pero si yo sé que hay eventos de la naturaleza que todos los años suceden, como el friaje, no tendría por qué esperar a que suceda el friaje para recién llevar a cabo contrataciones directas por emergencia. Puedo planificar y programar todas aquellas contrataciones que yo necesito realizar para poder pues, paliar esta situación que todos los años se presenta, ¿no? Entonces, eso es importante también, estimados participantes, tomarlo en cuenta. Las situaciones de contrataciones directas son situaciones excepcionales. No estamos obligados a utilizarlas, son para paliar situaciones emergentes.
si lo correcto es programar, planificar para tener a tiempo una contratación ordenada, programada. Es más, mientras más temprano compres, los plazos, las oportunidades de compra, los precios van a variar porque van a ser mejores condiciones que el Estado va a recibir parte de los proveedores versus llevar a cabo una compra de manera tan inmediata como es utilizar una contratación directa, ¿no? Entonces, con esa reflexión, un poco quería terminar mi participación a efectos de que pudieran tomarlo en cuenta, y además muchas de estas actividades, muchos de estos temas, muchas de estas cosas prácticas que hemos un poco revisado rápidamente hoy día, lo vamos a encontrar si es que ustedes participan de esta diplomatura, que es bastante interesante, sobre todo para las personas que o están interesadas en llevar a cabo una contratación en el marco de una entidad del Estado, o que quieren ser proveedores, o que quieren un poco asesorar en estos temas, ¿no? Para todos hay la oportunidad de poder aprender cada día algo nuevo y distinto en cada caso, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Mariela, muchas gracias, profesora Elisa. Realmente interesante la exposición. Tenemos varias consultas que nos han dejado por acá, por el chat grupal, y además que este conversatorio se está transmitiendo vía nuestro Facebook, y también, ¿no? Hay muchas personas que nos están dejando sus consultas. Sin embargo, bueno, el tiempo nos gana un poco, y como bien lo decía, este conversatorio está realizado en el marco de la convocatoria de la Diplomatura de Estudio de Gestión de las Contrataciones, que está próximo a iniciar este 27 de junio. Y bueno, nuestras docentes que han expuesto ahora son docentes también de la diplomatura, de diferentes módulos. Y bueno, a continuación les vamos a brindar también un poco de información, ¿no? Para quienes estén interesados en inscribirse. Recuerden que tenemos cupos limitados, así que vamos a presentarles todo este detalle. Y bueno, nuevamente gracias, profesora Mariela, gracias, profesora Elisa. No sé si hay algunas últimas palabras para los futuros alumnos que prácticamente están acá acompañándonos en este conversatorio. Por mi parte, solamente espero poder verlos en las sesiones, y nada, ¿no? Muchos éxitos. Sí, escríbanse si les interesa el tema, para que puedan obtener diversos conocimientos en diversas materias que sean impartidas por los profesores de la diplomatura, y donde van a aprender de todos los temas que se ven, y sobre todo algo importante que la Universidad Católica aplica en estos casos es el tema, las clases teórico-prácticas, ¿no? Porque lo que van aprendiendo en la parte teórica, luego lo van ejecutando en las actividades prácticas, que lo van a ver en cada uno de los talleres que tienen los diversos módulos. Eso es algo muy interesante, y creo que no siempre se va a apreciar en todas las instituciones educativas que imparten este tipo de cursos, ¿no? Entonces, tienen una excelente oportunidad para que puedan aprender, tanto en la teoría como en la práctica, sobre estos conocimientos. Además, porque día a día, o más que día a día, cada cierto tiempo la norma cambia, entonces siempre hay que un poco refrescar conocimientos en estos temas, y es una bonita oportunidad para poder aprender. Muchas gracias, profesora. Y bien, a continuación pasamos a la parte informativa, y voy a dar pase a Carolina Pineda, es nuestra asesora, muchos deben conocerla, y les vamos a presentar información sobre la diplomatura. Asimismo, estamos dejando sus datos de contacto, enlaces enlaces directos para que puedan escribir a contactarla por mayor información a Carolina. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Mariela. Gracias, profesora Laca, profesora Cifuentes. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este conversatorio en el marco de nuestra convocatoria de la Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado, que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que esta Diplomatura de Estudio forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Es de modalidad a distancia, cuenta con 180 horas académicas de aprendizaje y tiene un descuento por pronto pago, como también una oportunidad de financiamiento. ¿Por qué estudiar la Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado? Es importante resaltar que contamos con una plana docente con un rol protagónico en las contrataciones públicas, ocupando cargos de alta dirección en el Estado. Tiene un enfoque integral, teórico-práctico, oportunidad de obtener un diploma y o reconocimiento al mérito académico según los requisitos de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC, y en base a la modalidad a distancia contarán con participación en sesiones virtuales en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, todo bajo el respaldo académico de la PUC. La propuesta académica de la Diplomatura de Estudio de Gestión de las Contrataciones del Estado
Cuenta con un total de 180 horas académicas de aprendizaje. Estas están desarrolladas en módulos que serán dictados por reconocidos docentes que están actualmente elaborando en instituciones públicas. En el slider presentado podrán observar la malla curricular y del mismo modo estamos compartiendo en el chat el link del brochure. Nuestro coordinador académico es Mijail Vizcarra Llanos, consultor y especialista en contrataciones públicas. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCSE. Asimismo, nuestra plana docente está conformada por profesores que se encuentran laborando en instituciones como el MEF, la Central de Compras Públicas, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Cooperación Alemana en el Perú, entre otros. Nuestra diplomatura de estudio iniciaría este 27 de junio, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Las sesiones virtuales en vivo con los docentes serían en una frecuencia de lunes y miércoles de 7 de la noche a 10 y los sábados de 9 de la mañana a 12. Respecto a la inversión, contamos con un descuento por pronto pago, el cual estará vigente hasta este 20 de junio, como también la oportunidad de acceder a un financiamiento previa evaluación de la PUC. Las inscripciones están disponibles en nuestra plataforma virtual. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos electrónicos o al teléfono 992-966-374. Asimismo, recordarles que podrán encontrar en el chat el acceso directo a nuestro WhatsApp. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestra diplomatura de estudio en gestión de las contrataciones del Estado, modalidad a distancia.